Estamos acostumbrados a ver en el cine y la televisión cómo los protagonistas viajan entre universos paralelos, van de uno a otro sin ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿existen realmente los universos paralelos, o solo son cosa del cine y la televisión? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Si quieres saber más, quédate con nosotros. Hola, ella es Amanda. Y el Adam. Y aquí empieza un nuevo vídeo de un universo aparte. Empezamos. Según la Wikipedia, el universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y constantes físicas que las gobiernan. Bueno, todos sabemos lo que es el universo y dónde está, ¿no? Muchos piensan que, en el universo, además de todos los planetas, satélites, cometas, estrellas, etc. que podemos encontrar, hay puertas a otros universos paralelos al nuestro, y la cantidad de ellos es infinita. De hecho, hay teorías que dicen que los agujeros negros son las puertas a esos universos. Pero, ¿qué es un universo paralelo? Es la existencia de universos o realidades relativamente independientes. Esto quiere decir que en otro universo puede existir tu otro yo, pero no tiene por qué llevar la misma vida que llevas aquí. ¿Quién sabe? A lo mejor en otro universo, tu otro yo decidió estudiar la carrera que realmente quería y ahora es una persona de éxito. Bueno, mejor no pensar en ello. De un universo a otro, las decisiones que se toman pueden cambiar todo lo que conocemos, a nivel mundial, como personal. Incluso es posible que nuestro yo alternativo esté muerto. Todo esto son teorías e hipótesis. No sabemos nada a ciencia cierta. Aunque hay historias de gente que dice que han viajado a otros universos, se quedan en eso, historias. Nada que se pueda demostrar al 100%. Esta es la historia de Carol Chassenfeller. Conducía en 2008 desde California a su casa en San Bernardino. Cuando se paró en Riverside, su ciudad natal, pronto se dio cuenta que, aunque la ubicación geográfica era correcta, esa no era su ciudad. No pudo encontrar la casa donde se crió, ni las de sus familiares, ni siquiera el cementerio en el que estaban enterrados sus abuelos. Sin embargo, sí que encontró otros puntos de referencia, como la universidad o el instituto. La gente que veía le resultaba de lo más extraña, por lo que no dudó en irse rápido de ahí. Carol cree que estaba en una dimensión paralela. La siguiente vez que visitó la ciudad, para el funeral de su padre, sí que se encontró los lugares que recordaba. Otro caso es el de un hombre, con el seudónimo de James Richards, afirma que estaba paseando a su perro por el Puerto Cañón, en California en 2009, cuando tropezó y cayó a un agujero, quedando inconsciente. Cuando despertó, estaba en una habitación con un hombre y una máquina que no reconocía. Asegura que alguien lo había transportado a otra dimensión para ayudarlo. James y el hombre comenzaron a hablar de los Beatles y, para su sorpresa, descubrió que en esta nueva dimensión estaban todos vivos y seguían componiendo música. Incluso se trajo una cinta de recuerdo titulada Everyday Chemistry con canciones de los Beatles que nunca se habían conocido en nuestra dimensión. Son muchos los que opinan que esa cinta de los Beatles solo son ediciones y mezclas de las canciones ya conocidas. El caso del viajero de Tauret es muy interesante. Cuenta la historia de un hombre que voló a Tokio en 1954. Todo parecía normal hasta que aterrizó y le pidieron su pasaporte. Inmediatamente le hicieron un interrogatorio sobre sus orígenes, ya que su pasaporte enumeraba un país del que nadie había oído hablar. Tauret. El hombre señaló en un mapa Andorra como Tauret. Insistió en que nunca había oído hablar de Andorra, en que Tauret existía desde hacía 1000 años y en que había estado en Japón en más ocasiones. Su pasaporte respaldaba su versión. Finalmente le dejaron ir a su hotel, donde tuvo a 2 funcionarios de inmigración en la puerta de su habitación durante toda la noche. Por la mañana, el misterioso hombre había desaparecido sin dejar rastro. La única salida era una ventana, pero se encontraban en el piso 15. Nunca volvieron a saber de él. Estos casos están documentados, pero imposibles ser probados. Hay muchos que creen en estas historias, aunque no hay pruebas, y hay muchos que no creen nada de lo que cuentan. Creo que nunca sabremos la verdad. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? Allá por 1954, un joven universitario llamado Hugh Everett fue el primer físico que propuso la teoría de universos paralelos en la mecánica cuántica. Desgraciadamente, no tuvo mucho éxito con esta teoría y la falta de pruebas le llevó a dejar la física cuando acabó el doctorado. Everett defendía la teoría de que había tantos universos como posibilidades, y que en cada uno pueda suceder algo ligeramente diferente. Aunque Everett dejó la física desanimado por no encontrar pruebas y apoyo,
Esta teoría se sigue investigando hasta estos días. En 2001, el investigador de ciencias políticas L. David Raud hizo una encuesta a científicos de prestigio sobre la interpretación de mundos múltiples, teniendo un resultado del 58% de los que sí creían en la teoría, frente a un 18% de los que no, un 15% de los que quizá, y un 9% de los que no saben, no contestan. Adivinen qué científico estaba dentro del 58% del sí. Efectivamente, Stephen Hawking. Hawking era uno de los científicos que defendía la teoría de que los agujeros negros son entradas a otros universos. En la actualidad, el físico y declarado enemigo de la ciencia, Brian Cox, defiende la teoría de los universos paralelos de manera clara, sin importar lo que otros colegas de profesión digan. Para Cox, que esta teoría no se pueda demostrar en la actualidad, no quiere decir que en un futuro no se haga. Para explicar esta teoría, Cox pone de ejemplo la historia de James. James es un niño que está comiendo un trozo de tarta en un universo. James come mucha tarta, enferma y no va al entrenamiento de fútbol. En otro universo, James se come un poco de tarta, para de comer, se va al entrenamiento de fútbol y se convierte en un futbolista famoso. Es increíble reflexionar sobre estas teorías, ¿verdad? Quién sabe, quizá en otro universo paralelo al nuestro, los nazis se hicieron con el poder de todo el planeta, o quizá no exista nunca esto del COVID-19, o quizá no os esté contando todo esto. Interesante. Lo que está claro es que en la ciencia hay multitud de opiniones, pero el sí cada vez toma más fuerza. Hay un experimento que puede explicar la teoría, pero solo puede. Se trata del experimento de doble abertura. Según la mecánica cuántica, estudiando los electrones y fotones, podemos saber el comportamiento del universo. Tanto los electrones, como los fotones, tienen las propiedades de estar en diferentes lugares y en diferentes estados de existencia al mismo tiempo. El experimento trata de lanzar un solo electrón en un campo blanco de dos aberturas. Aunque hay un 50% de que pase en cada agujero, se puede ver que hay una interacción entre dos. Solo vemos uno, aunque exista en varios lugares al mismo tiempo. Se puede estar hablando de esto durante horas, aunque la mayoría de las teorías salen de un mismo sitio, de la teoría de Hilbert. Sobre este tema, os recomendamos la serie Friends, Al Límite, en castellano. Trata sobre el agente del FBI y Olivia Dunham y su jefe, el agente Broyles, que se encargan de esclarecer fenómenos inexplicables. En sus investigaciones, cuentan con la ayuda del Dr. Bishop, un científico despistado que sabe más de lo que parece, y de su hijo Peter. La serie fue creada por J.J. Abrams. Tiene 5 temporadas con un total de 100 capítulos. Os aseguramos que no podréis dejar de ver capítulo tras capítulo. Además, la música es espectacular. Si ya la has visto, deja un comentario contando qué te ha parecido y si tú también la recomiendas. Teniendo tantos científicos importantes a favor y en contra, ¿tú qué piensas? ¿Existen los universos paralelos? ¿Crees en las historias que cuentan de personas que han estado en otros universos? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos tus teorías. No te olvides de dar al like y suscribirte para ayudarnos a crecer. Hasta la próxima.